bueno, les doy la bienvenida de nuevo a un espacio más en Abrahadabra, Arte y Espiritualidad. En esta oportunidad tenemos a Carlos, quien está detrás de Enso, también una marca que maneja toda esta parte esotérica, mágica y espiritual. Y bueno, en alguna oportunidad ya habíamos podido hablar en un programa, ya habíamos podido compartir un poco contigo, Carlos. Así que pues me gustaría que hicieras una breve introducción, te presentaras más o menos quién eres tú, qué es lo que estás trabajando tú alrededor de la espiritualidad. Bueno, como para ir comenzando. Vale, perfecto. Primero, pues gracias por la invitación, por compartir un rato otra vez contigo. Eh, digamos que mi espiritualidad es mi día a día, pero con Enzo decidí crear un espacio para los demás que yo no encontré cuando empecé en este camino. Eh, digamos que al principio yo me consideré una persona atea o agnóstica, no creía, no peleaba mucho con los que creían, pero era más por esa incertidumbre de no saber qué había detrás de todo esto. Empecé a recorrer todos los caminos que se me atravesaban, porque al final Dios es una sola verdad, pero puntos de vista de esa verdad hay muchísimos. Tanto que en esta vida no podremos encontrarlos todos, así hagamos de todo un poco como lo hago yo. Entonces, detrás de eso está desde la práctica, desde la parte de encontrar accesorios espirituales, yapamalas, rosarios, talismanes, hasta la parte de consultas, sea por cualquiera de las herramientas que yo utilizo, sean las runas, por ejemplo, que es lo que más me enfoco ahora, o sea por medio de la sanación, pues por Reiki, por sanación pránica, o por muchísimas otras técnicas que tengo yo, como es la integración emocional. Muy bien, Carlos. Sí, siempre he visto que tienes como una variedad bastante como amplia dentro de lo que es Censo y de lo que he podido conocer de tu trabajo. De pronto, si me pudieras compartir, Carlos, un poco una experiencia, digamos, a nivel personal, digamos, ¿qué fue lo que pudo romper ese agnosticismo, por ejemplo, que estaba citando? ¿Qué suceso o qué fue lo que empezó a hacer ese cambio de pronto dentro de ti? Mira, yo siempre, mi familia es muy católica, súper católica, como la mayoría de familias colombianas. Entonces al principio pues yo me dejaba arrastrar yendo a misa, yendo a todo, pero llegó un punto donde yo no entendía el por qué y donde nace mi curiosidad. En esta búsqueda, esta curiosidad, tuve un suceso hace muchísimos años que yo salí como el de mi cuarto y salí hacia la casa y en el patio vi un hombre. Resulta pues que en la casa solamente éramos dos hombres, mi papá y yo. Yo fui a la cocina a preguntar algo y la persona que nos ayudaba en la casa me preguntó que qué quería desayunar. Yo le dije que había desayunado mi papá y la persona me dice, no, es que tu papá se fue esta mañana. Y yo, pero si mi papá es el único hombre aparte de mí aquí, ¿quién está en el patio? Salí al patio y efectivamente no había nadie, no había nada. Entonces eso me generó una duda. Nunca lo conté, me quedé con eso. Tiempo después tuve un sueño donde le imponía las manos a una persona. En ese momento yo no sabía nada de todo este mundo y me levanté con esa curiosidad. Empecé a buscar y digamos que me topé con el Reiki y la sanación pránica. Y digamos que este fue mi primer paso a empezar a averiguar qué era la espiritualidad y qué había detrás de todo esto. Entonces, digamos que con el Reiki fue el primer paso que yo di. Pues aparte de meditar, meditar simple, pero meditaciones que realmente no tenían profundidad. Eran simplemente meditaciones que te guiaban y todo este tipo. Cuando empecé con el Reiki fue que, digamos, me metí de lleno a este mundo y empecé a descubrir, pues, todas las variedades que existen de esto. Bien, muy interesante, Carlos. Y creo que no habíamos podido hablar un poco de esto, ¿no? De Reiki, que la verdad es bastante mencionado, se ve bastante, pero no estoy tan seguro de qué realmente alcance pueda llegar a tener en cuanto a reikistas, no sé si lo digan de esa manera, que sean realmente de calidad, ¿no? Porque pues tú sabes muy bien que el mundo del esoterismo es un mundo pues oscuro, ¿no? Es un mundo que no es académico, que se presta para muchísimas cosas, entonces pues explícanos un poco, Carlos, qué es esto del Reiki, más o menos en qué consiste. Tal cual, así como empezaste al principio, digamos que yo me alejé del Reiki mucho tiempo cuando empecé a entender la espiritualidad de verdad, porque una de las primeras cosas que le enseñan a uno es a protegerse de la energía del otro.
pues ya cuando yo empecé a entrar, pues si yo quiero afectar al otro, tengo que dejarme afectar de su energía, si no nunca va a haber esa sinergia, ese cambio. Entonces, cuando empecé a entender eso, me alejé un poco del Reiki. ¿Qué es el Reiki como tal? El Reiki nació o lo recordó una persona que se llama Mikao Usui. Detrás de la historia de él hay demasiadas mentiras que realmente un reikista que no sabe y no tiene profundidad nunca la va a conocer. Dicen que él es un monje, que él se dedicó al concentrado espiritual. No, él ni siquiera tenía un trabajo fijo. Trabajo de mercader, trabajo de contador, trabajo de muchas cosas. Sí era budista y era budista laico, entonces hacía cosas de monjes, pero podía vivir con su pareja y su familia. Entonces el man descubrió en una meditación que se fue a hacer un monte varios símbolos, realmente fueron 4 símbolos. Con esos 4 símbolos tuvo como que en la meditación, en la visión, vio qué hacía cada símbolo, cómo los podía usar en la persona y cómo podían afectar esto. Un símbolo es para ampliar la energía, otro para romper la barrera espacio-tiempo y los otros son para empezar como la iniciación en esta técnica. La técnica consiste simplemente en imponer las manos y transmitir la energía universal. ¿Sí? Reiki, Ki es energía, Rei es universo como universo. Entonces es transmitir la energía universal por medio de las manos del que la está canalizando. En eso resume más o menos el Reiki. En la actualidad vas a ver Reiki de todo, así como todo lo que dicen ahora. Sanación cuántica, pues no existe. La sanación es una cosa, el cuántico viene de la física y no se pueden mezclar algunas cosas. Entonces ya hay Reiki egipcio, Reiki hadas, Reiki yo no sé qué. Entonces como lo que yo siempre he dicho y nos pasa mucho en este camino espiritual es que empiezan a tergiversar la información simplemente por comercio, para tener plata. Sí, mira que precisamente esa falta de rigurosidad, esa falta de que exista algo académico que pueda evaluar, y con académico no me refiero porque obviamente hay escuelas, sí, hay escuelas de tarot, sino algo ya pues de orden, de canon, pues dentro de la universidad, que pueda en cierta manera avalar estas cosas, pues sí, se da mucho este crafteo, lo diría yo, como que aprendo cierta técnica, aprendo sus dinámicas, pero pues empiezo a atribuir un montón de cosas para, por un lado, de pronto puede ser investigativo, puede ser honesto, pero por otro lado, como el que dices, ¿no? Para venderlo mejor, para hacerlo más atractivo, para llamar la atención de cierta manera. Entonces, sí, eso es algo que sufre muchísimo las artes esotéricas y todo este mundo. Puedes encontrar, o bueno, yo siempre he encontrado de pronto una similitud, de pronto un poco del Reiki, porque la verdad lo que conozco es nada, ¿sí? Pero sí le encuentro una similitud con un poco lo que se habla en el cristianismo también de imposición de manos. ¿Hay algún tipo de relación o por lo menos equivalencia entre estas dos? No, realmente, pues son muy parecidas, realmente sí, pero no tienen que ver, digamos, una con la otra. Son totalmente opuestas, por decirlo así, por senderos. Pero es prácticamente lo mismo, es imponer las manos de la sanación. Si vamos ya al estudio y empezamos con la profundidad que muchos llegamos a la espiritualidad, te das cuenta que simplemente es eso, es canalizar energía y transmitirla a través de ciertos puntos energéticos que muchos conocen como chakras. Por eso usamos las manos, porque en las palmas de las manos hay 2 chakras importantes donde podemos manifestar mucho más fácil la energía. Entonces, realmente, si tú te pones a ver el Reiki Usui y la imposición de manos del catolicismo, es muy parecida, es lo mismo, simplemente es transmitir esa energía a través de unos puntos energéticos. Sí, mira que yo dentro de mis prácticas, pues como sabrás de pronto algunas veces que hemos hablado, siempre me he enfocado mucho en la magia ceremonial, Uh -huh. pero pues sí he probado algunas cosas, o sea, como por pura experimentación dentro de lo que es una especie de masaje energético o también, si se le vale decir, una especie de imposición de manos, y se hablaba mucho de que la mano, por ejemplo, derecha es como transmite esa energía, de que la mano izquierda absorbe esa energía. Mira que este principio a mí me ha servido muchísimo, sobre todo para la consagración de amuletos y de armas. Entonces, pues, en cierta manera sí lo considero como una técnica válida, a pesar de que de pronto directamente no la he trabajado. La he podido experimentar de cierta forma y sí hay algo ahí eh,
que podemos en cierta manera astral, bueno, cuando yo hablo de astral es imaginario, siempre lo relaciono un poco como de esa manera, pero de manera imaginaria, si le quieren llamar así, si de pronto la palabra astral es un poco rara, eh, sí se puede lograr en cierta manera esa sinergia, como tú dices, de que obviamente sirve para la limpieza espiritual o sirve para proyectar también energía, no necesariamente es para limpieza, que es lo que tengo entendido que en el Reiki es lo que más se hace, o si me puedes aclarar eso, o si eso solo es una parte del Reiki, porque pues yo lo que siempre he visto es eso, como que siempre es algo de sanación o algo como de limpieza. Sí, realmente tiene que ver casi enfocado en eso, sanación y limpieza. Normalmente, pues dependiendo del tipo de Reiki que aprendas, pero diciendo la línea tradicional, hablan igual de que no hay presente, no hay pasado y no hay futuro. Por eso uno de los símbolos sirve para romper esa barrera y trabajar tanto enfermedades pasadas, presentes o que se pueden estar desarrollando, al mismo tiempo que organizar o alinear ciertas situaciones energéticas que hayan en el cuerpo. Entonces sí, es más o menos por esa línea que se va el Reiki. Listo, entonces sí, es más que todo un arte que se concentra mucho en esa parte elemental, pues a veces que se puede relacionar como con el elemento aire o con la parte mercurial que tiene que ver con la salud, ¿no? Bueno, Carlos, también me mencionaste las runas. Mira que hemos tenido varios invitados, casi todos de tarot, pero de runas nada. Y yo pues también lo mismo, no conozco mucho de runas, entonces sí, si nos regalas también un poco de contexto sobre esas runas y bueno, se sabe que es un oráculo que también está agarrando mucha fuerza y he visto que se utiliza bastante, entonces más o menos en qué consisten, cómo trabajan, pueden guardar alguna relación con los arcanos del tarot, cuéntanos un poco. Bueno, eh, a nivel personal te puedo decir que sí son muy parecidas al tarot o a las letras hebreas. Tú sabes que yo he trabajado mucho a profundidad los arcanos mayores, en fin, con las letras hebreas. Cuando yo hice el cambio de dejar las letras hebreas y empezar a emprender como el tarot, perdón, como las runas, fue un golpe fuerte porque eran la energía muy parecida, pero mucho más cruda. Entonces, a la mayoría de gente le digo que las runas, al ser más antiguas, su energía no está como tan balanceada, como tan equilibrada, es mucho más natural, es mucho más cruda. Entonces, digamos que en mi caso, es mucho más sencillo leer de la runa porque entre comillas, no me enredo con la imagen del tarot, porque a veces cuando veo la carta se me vienen muchísimas cosas a la cabeza, entonces más fácil pegué más con ver un símbolo y percibir tu energía y irme por ese lado a hacer la lectura. Entonces, para mí a lo personal es mucho más sencillo hacerlo de esta manera, es por eso, es porque su energía es mucho más cruda y me transmite mucho más información que a veces la misma carta. Porque yo creo que yo te conté, y no sé, para los que nos escuchen, yo me di cuenta cuando empecé a profundizar en esto de que yo sufro o padezco de algo que se llama afantasía. Y es que yo no soy capaz de crear imágenes con la mente. No, ok, Eh, yo no soy, cuando dicen una manzana verde o una manzana roja, yo no la veo, como lo hace la listo. mayoría de las personas. Entonces, cuando yo veo algo, literalmente es porque literalmente lo estoy viendo. O sea, no fue una imagen creada por mí. Esto en el mundo de la espiritualidad es un plus nivel Dios. ¿Por qué? Porque yo no me puedo inventar cosas. Sí, ¿Sí? sí, 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 lo comprendo. Entonces, al momento de cuando yo me enfrentaba, por ejemplo, al tarot y yo veía al mago, claro, yo veía todas las herramientas, yo veía tanta información, mi cerebro colapsaba. Y entonces, claro, quería leerle casi la información de todo lo que veía la persona. Pues digamos que mi práctica o mi lectura se perdió un poco. Cuando me topé con las runas y ver que simplemente es un símbolo que me habla de algo específico, de una energía cruda, y puedo percibir la energía de la persona, para mí hacer la lectura es muchísimo más sencillo. Sí, comprendo. Es que la simbología del tarot, pues como bien sabrán, ya es un poco, si se le puede decir, sofisticada en cuanto a la iconografía y la cosmogonía, por así decirlo, que reúne pues las tres religiones de abrahamánicas, pues si estamos hablando de tarot Marsella, por ejemplo, ya eso es un compendio de símbolos y de cosas pues que son bastante denso, cada carta es muy densa. Entonces lo que te entiendo es que cada una de las runas, cada uno de sus símbolos, es más exacto, ¿no? O de pronto, como tú dices, más puro, ¿sí? Más puro en cierto sentido.
Y bastante curioso lo que me dices, ¿no? O sea, que la visualización para ti es algo que es muy difícil por tu condición, porque digamos la visualización es algo muy utilizado en meditación, en magia ceremonial, sí, en una cantidad de artes, pero que al mismo tiempo me parece curioso, como dices, porque de cierta manera tu mente no te juega tampoco ese engaño que puede de pronto uno sufrir a veces por atribuir ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que le daría ahí como a la lectura de las runas un plus, como tú dices, porque vas a estar viendo muy claro, o sea, como que no hay una contaminación del ego y eso pues me parece súper interesante, Carlos. Y bueno, cuéntame también un poco si existen diferentes maestros que hayas tenido o si o cómo ha sido este estudio, ¿no? ¿Ha sido algo autodidacta? ¿Has estado en escuelas? ¿Cómo ha sido todo esto, Carlos? Realmente, cuando terminé letras hebreas, decidí que quería como seguirme yendo por este mundo de de los alfabetos o de lo que un alfabeto que lo ponían en un oráculo. Siempre me habían llamado la atención las runas, pero nunca había profundizado. Entonces me compré un pequeño libro, empecé a leer, me gustó la información y como dice el dicho, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Estaba scrolleando en Instagram y me salió una publicidad de una persona que es psicóloga, ha llevado un camino espiritual pues, realmente importante por lo que pude ver. Y yo dije, bueno, eso me parece interesante. Es una persona que veo que tiene un recorrido, que sé que sabe, que puedo ver que sabe un poco de la cuestión. Y me metí a estudiar con él. Hice, que fueron 6 meses, donde semanalmente veíamos una runa, nos dirigían una meditación y la recorríamos toda la semana. Es literalmente como el camino del guerrero. Ok, Hacíamos, empezamos con la runa Ur, que es como Aleph, por decirlo de alguna manera, porque es el toro, ok. es Ur, y nos íbamos desde el poder hasta el final, recorriendo runa por runa. Después aprendimos un poquito de magia rúnica y en el camino entendimos que cada runa está asociada con un dios, entonces empezamos a leer un poquito los poemas antiguos y nuevos, las edas que llaman de las runas, y que hay demasiada información y ahí empecé como a recorrer este camino en las runas. Sí, muy interesante este camino. Y mira, Carlos, la verdad es que me identifico un poco como con la manera de ver la espiritualidad, de pronto como tú la has estado viendo, con una rigurosidad, obviamente hasta donde se pueda con las herramientas, pero al mismo tiempo de pronto no siguiendo una sola tendencia, ¿no? He visto digamos, tienes un camino muy abierto y algo que me parece muy interesante es tu trabajo con las yapas y con los rosarios. No sé tú cómo puedas considerar estos objetos. ¿Son talismanes, son amuletos? Porque de todos modos, digamos, en la parte ya meramente religiosa, por ejemplo, del catolicismo, ellos no consideran que el rosario sea un amuleto o una especie de talismán. Entonces, digamos, ¿tú cómo tomas estos objetos, pues, mágicos, por así decirlo? Así mismo me encanta eso que dices porque yo cuando doy clases me los molesto mucho y el que digo que el que no sabe es como el que no ve. Literalmente hace poco tuve un grupo donde estuvimos hablando de los arcángeles basados en el árbol de la vida. Les dije que los que pudieran les pidieran a las abuelitas, a la mamá, el rosario con el que llevan mucho tiempo, porque literalmente esos rosarios tienen una carga energética fuerte y son muy protectores, porque la mayoría de las mamás y las abuelitas lo usan es para rezar el rosario y proteger a sus hijos, a sus familiares, entonces eso tiene una carga de protección bastante fuerte. Entonces, en teoría sería como un amuleto, o sea, Sí, mágicamente hablando, ¿no? sí, mágicamente hablando, es un amuleto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los yapa? El yapa al principio simplemente es una herramienta, como todo, pero con el tiempo que tú lo usas, tú cargas mantras, tú haces oraciones, cargas sis, cargas daranis, toda esa información, toda esa energía queda cargada en el yapa. Y dependiendo de la semilla que sea semilla, sea hueso, sea piedra, esa energía va a durar un tiempo en el yapa. Y si, no, y si siempre vas a estar como estimulando eso, esa energía va a permanecer ahí mucho tiempo. Entonces sí, se vuelven talismanes,
eh, se vuelven herramientas realmente mágicas muy poderosas, porque crean, pues se acumula toda esa energía que el usuario lo está haciendo. Y más si una persona lo usa todo el día, lo lleva todo el día, realmente es una cosa que te está protegiendo y está emanando a veces energía de las cargas que tienes. Ejemplo, la mayoría de personas conoce el mantra de la compasión, que es Om Mani Padme Hum. Cuando tú tienes este mantra y lo llevas cargando mucho tiempo en un mala, va a llegar un tiempo que ese mala solo, simplemente con tú tenerlo puesto, va a irradiar esa energía. Para los que nos escuchan, hay una historia que me encanta contar y es que hace mucho tiempo un personaje de estos hippies de montaña que estaba en la montaña, usó unos alucinógenos y se encontró una piedra. La piedra tenía forma de corazón y él la empezó a llamar la piedra del amor. Ese man cogió su piedra y se la bajó para la ciudad y empezó a decir que cuando se sentó al lado de esa piedra sintió amor, que no sé qué, y al principio era una sola piedra, simplemente una piedra. Pero tanto fue la creencia del hombre y de las personas que empezaron a rotarse la piedra del amor, que la piedra empezó a cargarse con esa energía del amor. Y a donde llevaban la piedra se cargaba y irradiaba amor. Entonces, sin querer, crearon un amuleto bastante fuerte, que donde estaba emanaba ese poder. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que la magia está en todo y que todo es de depende donde pongamos la voluntad, donde pongamos nuestra conciencia. Entonces, realmente, el yapamala, el rosario son herramientas muy buenas porque están enfocadas a eso, pero uno realmente podría volver un amuleto casi cualquier cosa. Sí, mira que es un principio pues mágico bastante comentado que incluso se acerca un poco a los conceptos de la brujería, del witchcraft, porque yo lo creo también de esa manera, que digamos si yo tengo un amuleto, por ejemplo como este, es un simple pedazo de madera, ¿no? Con un sigilo, pero la voluntad y al mismo tiempo en concordancia como con la fe es la que impregna en la energía. Yo creo que hay una parte en que el objeto en sí tiene cierta recepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un talismán hecho en oro, ¿sí? Por el metal, puede tener muy buena recepción, pero si no está esa sustancia de fe, de voluntad, realmente pues de sinceridad hacia el creer de una manera fervorosa que el objeto protege o atrae cosas, pues es muy difícil realmente que esto funcione, ¿no? Y realmente ahí está todo el trabajo mágico y el porqué también de que algunas reliquias, por ejemplo, en el catolicismo, religiosas, que ellos poseen, que pedazos de la cruz de Cristo, que el pedazo de manto, que muchas veces de pronto en su rigurosidad histórica de pronto no podrían ser atribuidos directamente a lo que se habla, pero sí la fe que se ha depositado en estos objetos a lo largo del tiempo y su peregrinaje, por así decirlo, en diferentes templos y en diferentes cosas, pues terminan creando un objeto de poder, porque realmente pues está ahí en el ser humano la capacidad de atribuir estas cosas a diferentes objetos, tal como lo hacemos con una herramienta cualquiera, como una pala o como un lápiz, que entendemos y somos conscientes de para qué sirve. Si cambiamos un poco ese paradigma, yo lo veo de esta manera, y empiezo a creer que un lápiz no es para escribir, sino para convocar un espíritu, por así decirlo, pues de pronto se podría terminar convirtiendo en un objeto mágico. Entonces, creo que ahí radica mucho cómo es que trabajan este tipo de cosas, que se hablan de energías, que bueno, energía es un término para entender algo que realmente no estamos entendiendo racionalmente de una manera pues concreta y de una forma, por así decirlo, objetiva completamente, ¿no? Objetiva completamente. Entonces, pues sí, se habla de energía, pero realmente pues es simplemente un lenguaje con el que nos facilita de pronto entender ciertas dinámicas que ocurren en este mundo pues sutil, ¿no? Bueno, Carlos, y cuéntame,
algún personaje de pronto importante del mundo del esoterismo, de la espiritualidad que tú hayas considerado de pronto influyente en tu vida o que de cierta manera haya encendido más esa llama, esa pasión pues por este mundo. ¿Cuáles me puedes citar? Mira, el primer personaje como que yo confié o que le di mi voto, literalmente no lo escogí yo, me lo mandaron, por decirlo de alguna manera. No sé si has escuchado que el único libro que tenía Steve Jobs en su tablet era autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. No, no lo conozco. Cuando yo me enteré de esto, dije, ve, qué curioso, y me puse a leerlo. Eh, este man, Paramahansa Yogananda, es un hombre de mucha fe y mucha devoción. Su camino es el hinduismo, pero es de las personas con más devoción y fe que he podido leer o conocer. Cuando yo leí el libro, la entrega que me transmitió ese hombre fue algo que, digamos, se me metió en el alma y es algo que yo sigo a pie y es lo que yo le digo muchas veces a mis compañeros o a la gente con la que no los caminos. A mí me pueden sangrar los pies, pero yo siempre termino lo que estoy haciendo, hablando de procesos de espiritualidad, porque a veces nos pueden revolcar muy feo ver esas sombras, ver esa oscuridad que a veces estamos viendo, pero yo no freno, yo sigo adelante así, como digo, así me sangren los pies. Y fue porque cuando leí a este man, me dio esa inspiración de, sea lo que sea, ten fe, confía y sigue adelante. Y eso es para mí una de las bases más grandes de mi espiritualidad, y es eso, es esa fe. Es como, y no es esa fe en algo, es una fe en mí y es una fe de todo está bien, y no como yo lo quiero, todo está bien tal y como está pasando. Entonces, digamos que ese para mí es uno de mis pilares de la espiritualidad a nivel personal. Y entonces lo conocí a él y ya de ahí en adelante he conocido y he trabajado con mucha gente que realmente para muchos sería inalcanzable trabajar o algún momento verse con él, siendo el Dalai Lama, conferencias con él, sentado al lado, hablando, por ejemplo, o pues que nos traduzcan con Sadhguru, que son actualmente personas que la gente conoce mucho. Realmente mi trabajo personal ha sido bastante grande y he sido bendecido, por decirlo de alguna manera, con la presencia de muchos grandes hombres en el camino. Sí, pues bastante interesante. Mira que no conocía, pues yo la parte oriental, la verdad, ha sido muy incipiente lo que he estudiado sobre ello y la parte de yoga, pues ha sido simplemente lo necesario como para desarrollar una magia ceremonial competente. Pero pues me parece interesante ese acercamiento tuyo pues a esa parte oriental que en Occidente pues se malinterpreta a veces muchísimo, ¿no? Creo que pues por no compartir obviamente los lazos culturales, no entender el contexto cultural en todas sus dimensiones, pues obviamente se tiende a convertir esto en un mercadeo a veces y en una cantidad de, un poco como lo que pasó con ese libro del secreto, ¿no? Oh, Que como que toman una ley espiritual súper elevadísima que se alcanza con mucho, mucho estudio y mucha meditación y te la empaquetan en un libro donde te dicen que es que puedes atraer lo que quieres, simplemente compensarlo y pues ojalá fuera así, ¿no? Realmente pues no es tan así, realmente sí hay un trabajo detrás, ¿no? De lograr cierta maestría, yo soy muy partidario de eso, de trabajar una técnica realmente, sea lo que estés haciendo, una invocación, una evocación, un talismán, un amuleto. Mira, a la primera no te va a salir un talismán perfecto, eso es imposible, ¿sí? Cuando entiendas bien cómo hacerlo, las horas, la disposición, la emocionalidad que hay que poner en eso, y vas ajustando todo esto y vas trabajando una técnica. Entonces, pues la magia en sí no es algo que te va a solucionar las cosas, algo que te meta el amor en una cajita feliz y que tú la abras y ya, listo. Simplemente por el hecho de haber prendido una vela o simplemente por el hecho de tener una imagen. Creo que no, creo que sí hay un trabajo detrás que de pronto esto yo lo veo un poco como la discusión que se ha tenido entre la religión y como tal la magia, ¿no? Porque la magia en sí, pues creo que siempre, o bueno, el esoterismo también, siempre discute con la filosofía,
con la ciencia y con la religión, o sea, siempre se da de puñetazos con las tres. Muchas veces no queda muy bien parada, pero sí, veo que, digamos, en comparación con la religión, pues puedo respetar, digamos, que un sacerdote, obviamente, que tenga unas grandes capacidades místicas, pueda ofrecer una misa que realmente sí eh, haga que las personas entren en una comunión con Cristo, por ejemplo. Pero no veo que esto sea algo que se presente de una manera simplemente por el hecho de hacerlo, por el mismo hecho de tener el hábito, ya te convierte, o sea, no, la verdad sí hay un proceso. Y eso pues no se aceptaba mucho, digamos, en la religión más ortodoxa, y era la pelea que se tenía con los gnósticos, ¿no? Porque los gnósticos pues ellos siempre apelaban un poco a eso, como pues no, quienes hayan desarrollado cierto conocimiento iniciático son los que tienen la conexión con Dios y bla, 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 bla. Entonces siempre estas dos visiones. ¿Te consideras religioso, Oscar? No, realmente la religión, los dogmas no son lo mío. Obviamente hay que conocerlos, hay que recorrerlos, porque en cada dogma hay conocimiento oculto, hay conocimiento muy bien guardado, pero no me considero muy religioso. Eh, es curioso porque a pesar de decir eso, en mi tradición tengo un rango de Dishaka que se puede traducir como profesor iniciante, ¿sí? Pero realmente eso es simplemente es una ordenación donde nos dan como esa bendición de poder transmitir el conocimiento que ya tenemos. No cambia nada más en nuestra vida, simplemente es eso, es como que ya tienes las capacidades de transmitir los conocimientos que tienes, por eso te damos esta ordenación. Y esa ordenación es a nivel como de budismo. Yo he recorrido literalmente muchos caminos, he estudiado el catolicismo, el budismo, es un sincretismo bastante grande el que yo he llevado siempre como en mi mundo espiritual, pero actualmente mi base, por decirlo de alguna manera, es budismo. Es un budismo bastante esotérico, en el cual soy considerado un sacerdote iniciante. Bien interesante porque esta diferencia no quiere decir que ser religioso pues sea algo malo, no lo veo de esa forma, pero sí se diferencia de pronto en la visión que de pronto pueda tener un mago. Yo te considero un mago, Carlos, porque realmente me parece que tu trabajo es muy mágico, o sea, el hecho de ver varias tradiciones, estudiar religiones comparadas, sí, tener ciertos acercamientos y cierta flexibilidad con diferentes dogmas, pues para mí es un trabajo que yo considero muy mágico. Pero la religiosidad o a través de la religiosidad obviamente también se pueden alcanzar esos estados de iluminación. Por ejemplo, un poco lo que hace un colega mío que ya está metido con la palería, él, por ejemplo, pertenece a esa religión, sigue los preceptos de esa religión y, y es un religioso, ¿sí? Es un religioso obviamente que hace trabajos mágicos porque dentro de la tradición se ve todo eso, pero en sí es un religioso porque está como de cierta manera consagrado completamente a ese sendero y él pues no le mete más cosas porque como que se daña la configuración que ya de pronto se ha cerrado y eso es algo que yo consideraría de pronto religioso. Y en cierta manera los magos tenemos algo de religiosidad, pero yo lo diría más como en relación a la fe, ¿no? Creo que la fe es lo que realmente pues mueve bastante, a pesar de que se tiene un enfoque científico, si se le puede llamar así, porque hay muchas cosas de prueba y error. Entonces, a pesar de eso, creo que la fe sigue jugando un papel muy importante y sigue siendo esencial, porque la magia pues tampoco se puede convertir en algo que se desacralice, o sea, que se dedique únicamente a la parte elemental del ser humano, o sea, cómo sentirse bien, cómo obtener dinero, cómo estar bien de salud o cómo encontrar el amor, ¿no? Que se suele atribuir muchísimo al esoterismo a que es específicamente para estas cosas y la parte pues del camino iniciático es para muy pocos o realmente muy pocas personas que se acercan a estos temas lo ven de esa manera. El tarot, por ejemplo, que es con lo que yo trabajo y con lo que pues casi siempre estoy en contacto todo el día, pues sufre un poco de esto, ¿no? No lo quiero como
mostrar como algo malo, pero sí como las personas consultan el tarot porque quieren saber eh, cómo va a estar su vida emocional o cómo va a estar su parte material, ¿no? Y obviando pues muchas veces que el tarot es un lenguaje iniciático, ¿no? Que es un lenguaje que obviamente si lo aprendes no vas a estar, digamos, en esos dilemas tan elementales, sino que te lleva un poco más allá de eso. Entonces sí, sigue habiendo pues esa marginalidad, esa oscuridad en el tarot. Y con todo esto quiero como que me cuentes, Carlos, qué piensas o qué retos crees que está enfrentando la magia, la espiritualidad en un mundo actual tan materialista, incluso ya un mundo que se está empezando a automatizar porque estamos viviendo ya prácticamente la automatización del ser humano. ¿Qué crees cuáles son los principales retos que piensas que tiene esta parte del conocimiento humano frente a esa realidad que es tan abrumadora? Pues. Siento que estamos en un momento donde tenemos una bendición y una maldición al mismo tiempo. Antes no teníamos acceso a un conocimiento de ciertas ramas porque nos quedaba imposible ir hasta ciertos lugares, y ahora por el internet podemos estar con un maestro en cualquier lugar del mundo y al mismo tiempo nos pueden estar traduciendo toda la información. Pero eso hace que haya tanta información y al mismo tiempo salgan muchísimos charlatanes a aprovecharse de eso. Venimos detrás de unos años donde la espiritualidad, la magia, se volvió moda y ya todos son pequeños magos, pequeñas brujas, pequeños espirituales. Yo les llamo a esto espiritualidad materialista, porque es lo que tú decías. Buscan es cómo conseguir plata, cómo conseguir pareja, cómo vivir una vida en paz. Pero no saben que para vivir en paz hay que ver la sombra, que para conseguir pareja tiene que estar uno bien y que para conseguir dinero el camino tiene que estar libre. Y no quieren vivir eso. No quieren sufrir, por decirlo de alguna manera. Yo a nosotros los espirituales que hacemos ese trabajo tan profundo nos llamamos los kamikazes porque literalmente sabemos a lo que vamos. Vamos a tener que sufrir y vamos a tener que pasar ciertas cosas que no van a ser bonitas para poder después disfrutar de esa tranquilidad. Eh, Ahora, en este momento, hace poquito hicimos un experimento con eso que dices de la tecnología sobre, tú sabes algo en el budismo que se llama los tulpas, que es como crear en el astral un personaje con ciertas características que nos ayuden en algunos tratamientos. Entonces, pusimos a ChatGPT en un ChatGPT pagado que nos explicara cómo hacer un tulpa. Y literalmente nos dio los pasos. Y decía cosas que normalmente solo sabe un iniciado. Habían detallitos que nosotros al leerlo, pues como ya sabemos la técnica, decíamos, pucha, ¿cómo llegó esta información aquí? No es tan normal. Entonces hay demasiada información que si sabes buscarla, la vas a encontrar. Y a veces esos secretos esotéricos no son porque los queramos guardar para nosotros, sino que son para una persona que ya tenga un camino, porque te puedes controlar el camino si no lo haces con una serie de pasos. Entonces, yo molesto mucho y es que en el internet hay demasiados hechiceros y muy pocos magos, porque la magia requiere una iniciación, requiere llevar un camino, requiere llevar un proceso. En cambio, ellos no, se leen un libro, siguen unos pasos, les falta la mitad del proceso y ya se creen los supermagos, los superbrujos. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo con tanta tecnología, porque hay acceso a mucha información, que es una bendición, pero se está llevando hacia donde no es. Entonces, hay muchos pequeños magos, como se llaman por ahí, pequeñas brujas, que están haciendo cosas que no deberían hacer y después no entienden por qué la vida está de cabezas, no entienden por qué me está pasando esto, por qué pasó esto, y es porque, claro, no están haciendo, llevando el paso a paso de la situación. Como digo, no es que eso sea un secreto porque no se puede decir a todo el mundo, no, es porque sabemos que puedes controlar la vida de una persona y es mejor hacerlo pasito a pasito. Sí, mira que muchas cosas se mantienen en secreto precisamente porque se debe tener una sensibilidad especial para ver esas cosas. Eso tú lo puedes tener en la cara y si no tienes esa formación interna, pues no comprendes realmente lo que está pasando. Y lo que me mencionas, sí, quiero hacer un poquito una referencia a lo que he visto un poco de la magia del caos, bueno, de la utilización del Goetia y todo esto que ya lo veo un poco salido de madre, la verdad. O sea, creo que una evocación, si se le puede llamar así, de algún espíritu demoníaco en este caso,
es algo que requiere un trabajo, pues si lo hablamos de la magia ceremonial, un trabajo de destierro pues bien fundamentado, un trabajo de pilar del medio muy, muy bien asentado en la persona y sobre todo un trabajo de invocación importante para no desfallecer, ¿no? Ante uno de estos espíritus. Y no, pues vienen y te dicen que es poner aquí una vela y poner un sello y esperar a ver lo que pase y eso pues sí he visto consecuencias realmente graves de esto, o sea, personas que terminan locas, personas que terminan con intentos de suicidio y otro montón de cosas que después van y dicen, no, no haga eso porque es que eso es satánico y eso llamó energías negativas. No, simplemente no lo hiciste con la técnica o con la conciencia que se tiene que hacer. Entonces, se sufre bastante y uno de los retos que yo estoy también viendo es lo mismo que tú dices, o sea, es tanta la información que hay que filtrar todo eso se volvió, o sea, es casi lo mismo a cuando se mantenía oculto. Es Ujú. tan difícil de discernir esa información precisamente porque no hay un ente regulador, por así decirlo, y es que en la magia es muy difícil que lo haya porque su mismo espíritu no lo permite. Entonces, pues sí, creo que es algo a lo que se enfrenta la modernidad espiritual, que es algo en lo que las personas están, no sé cómo decirlo, como mutilando, por así decirlo, tradiciones y se crea un espíritu muy individualista. Creo que esa parte colectiva se ha perdido mucho, el hecho de un seguimiento colectivo se ha perdido mucho. Yo soy muy partidario del trabajo en equipo, de trabajar estos aspectos, pues tratando de contrastar con experiencias de otras personas y hacer un seguimiento riguroso de cada práctica que uno haga. Yo soy muy partidario de eso, no soy tan amigo de ir solo por la vida, ¿sí? Acumulando una serie de información y bueno, haciendo unas pruebas, unos errores, pero sin entrar en comunidad. Creo que esa parte fraterna de la magia se ha perdido muchísimo precisamente por tener la información eh, pues al alcance de un clic, ¿no? Como que todo está ahí y las personas pues ya no nos estamos escuchando, ya no estamos hablando entre nosotros ni estamos compartiendo experiencias, entonces creo que eso es uno de los retos más complicados. Bueno, Carlos, me encantaría que pudiéramos hablar también un poco, en algún momento tú estuviste en el grupo que hicimos con Verónica Duque sobre Magic. En esos tiempos yo vi que si alcanzabas a manejar algunos conceptos de magia ceremonial. ¿Trabajaste la magia ceremonial como tal o simplemente tuviste un acercamiento a ella? Cuéntame un poco. Tuve un acercamiento simplemente porque yo me fui pues un año, sabes que yo me dedicaba más o menos un año a cada tradición, estudié mucho toda la parte de la cábala, El ¿sí? lenguaje como tal. Sí, o Sí, sea, el lenguaje mágico, por así decirlo. ajá, metiéndome por todos los caminos, recorriendo el camino de la severidad, el camino de la paz, el camino medio, viendo las dos ramas, recorriendo las virtudes que había como en cada rama y cuando hice ese recorrido, pues ahí justamente nos metimos mucho pues por esta parte de la magia ceremonial, pero fue realmente pues no fue a profundidad. Eh, Ahí justo cuando estaba haciendo la cábala, al mismo tiempo tuve un acercamiento a los elementales, Okay. donde me metí mucho también como por la parte de la Wicca, entonces estaba recorriendo como estos dos caminos más o menos al mismo tiempo. Muy bien, muy bien. Sí, creo que sí me habías comentado algo de eso. Y ¿qué piensas como tal, por ejemplo, de esto? Pues de lo que se ha hecho, por ejemplo, en cuanto a la Wicca. O sea, ¿crees que realmente tiene la profundidad porque yo he visto que la Wicca es un poco criticada, ¿no? ¿Crees que realmente tiene la profundidad que sí tiene un verdadero camino iniciático o la Wicca pues simplemente es brujería ordinaria, por así decirlo? El problema con la Wicca, digamos que fue la más popular en su momento. Ok, Entonces pasó de que el primero que da el golpe
la mayoría va a estar ahí. Entonces, digamos de forma grosera, prostituyeron la Wicca. Ok. Entonces, mucha información profunda en la Wicca no la vas a encontrar, como siempre, en las redes, pero encontrar un maestro profundo de Wicca va a ser complejo, porque Bueno. realmente hay un problema en las redes con eso mismo que estuvimos hablando, y es que el que más ladra muchas veces es el que menos sabe, pero es el que paga publicidad, es el que recomiendan, es el que más cara ve. Entonces llegar realmente a encontrar un maestro o una profundidad seria es difícil. Entonces ahí es donde se frena la cuestión y pasa de ser, digamos, magia a formar brujos y magos a formar un montón de hechiceros. Sí, 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 sí te entiendo, sí te entiendo. O sea, como algo que no está relacionado con el trabajo iniciático, sino más bien con la obtención de ciertos poderes a Uh nivel -huh. elemental, que eso es prácticamente un hechicero o un brujo, por así decirlo. Bueno, Carlos, pues me ha encantado hablar contigo. Así para ir terminando un poco, me gustaría que me dijeras, bueno, creo que me comentaste al principio esa experiencia pues que tuviste de esta visión, pero si tienes de pronto otras donde tú consideres, porque de todos modos pues este mundo del esoterismo siempre ha estado un poco ligado hacia las cosas paranormales, por así decirlo. Me gustaría que de pronto si tienes alguna experiencia donde tú hayas, a través de todo eso vivido con la magia, donde tú hayas dicho, mira, esto no lo puedo explicar o realmente no tengo realmente una explicación objetiva para decir lo que me pasó ese día, algo que te haya marcado profundamente, pues aparte ya de lo que me compartiste al principio de la charla. Bueno, te voy a cerrar con la que empecé y después te cuento otra que es a la que la mayoría de gente le gusta. La primera fue que vi un hombre, acuérdate que vi un hombre, yo me quedé guardado con eso muchísimo tiempo. Eh, Eso fue, nunca se me olvida, un 28 de diciembre. Yo no volví al patio como hasta el 7 de enero, no iba. Ok. Yo no me quería cruzar lo que había ahí. Tiempo después, ya con un camino avanzado, estaba en el patio y estaba mirando como el patio termina una pared súper larga blanca. Y abrí y cerré los ojos y ¡pum! Vi algo que había en la pared, un dibujo. Y yo llegué y estaba con mi abuelita, que es la que vive en esos momentos en esta casa. Yo, güey, ahí había como un graffiti, ¿cierto? Y me dice, sí, eso lo hizo el hijo de la señora que vivía aquí. Y yo, Maya, ¿por qué se fue? Y me dijo, no, es que a él lo mataron un 28 de diciembre y por eso la señora vendió la casa. Cuando mi abuelita me contó eso, literalmente volví a ver al man parado ahí al lado, pues donde era su graffiti. El man como que me sonrió y yo, o sea, él es el que viene como a ver la casa, cómo Como está el su casa. espíritu de la persona. Ok. Ajá, y yo, uff, ok. Y me dice, ¿usted por qué me pregunta eso? Y yo, no, cosas de la vida. Y me dice, bueno. Y una de las, te puedo decir, de las manifestaciones más bravas que tuve fue que venía alguien a dar un curso a Medellín que yo quería hacer. Ahora no me acuerdo qué curso era, importante. Costaba casi 1.000.000 de pesos hacerlo. Yo en ese momento estaba en la universidad, pues sueldo universitario, yo no tenía 1.000.000 de pesos para hacer un curso y decirle, deme 1.000.000 de pesos para hacer un curso de magia, de espiritualidad. No, me los iban a dar. Entonces me senté frente como al altar que yo siempre tengo armado y me puse a meditar, a contemplar y dije estas palabras. Pues hice todo mi proceso, toda mi sana y al final le dije, padre, si este curso es para mí, haz que me lleguen los recursos. Listo, dejé de meditar, me paré, salí de mi cuarto y me dice mi papá, su hermana tiene que ir a un lugar, yo no puedo ir, llévela. Yo, voy, pa, yo no quiero ir, llévela. Yo, listo. Yo fui y la llevé. Ella tenía una cita, mi hermana se fue para la cita, yo me senté en un murito, me senté en el muro y se me dio por mirar para abajo. Miro para abajo, literalmente había 1.000.000 de pesos en el piso. No jodas, ¿sí? Yo Te lo cogí, encontraste el dinero. Y cogí el millón, pues yo como que miré para el cielo y yo, qué eficiente fuiste. Y me quedé un rato ahí esperando a ver si alguien volteaba o sí, volvía por el dinero. decía, oiga, mi plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque digamos que mi camino también siempre ha sido la virtud. Entonces, quedarme con algo que no es mío realmente no sería
muy bueno de mi parte. Me quedé ahí un rato, mi hermana salió a la cita. ¿Qué pasa? Yo, no, espera aquí un momentico. Esperamos casi 40 minutos. Yo le dije, no, vámonos. Nos fuimos, me monté y exactamente pagué el curso y lo hice. Impresionante, impresionante. Sí, mira que esas son las cosas que a veces uno solo le queda decir que es la fe, ¿no? La que es, de cierta manera abrió un camino y ahí estaría eso que mucha gente comenta, de que puedes atraer con tu mente, tal. Realmente había un corazón de pronto sincero y una intención sincera y eso es lo que de pronto me gustaría transmitirles a las personas que nos estén escuchando, que realmente todo esto se trata de una intención muy sincera de tener, sea una buena o una mala intención, no importa, tiene que ser genuina, tiene que ser auténtica y ahí es donde de pronto esos caminos pues se empiezan a abrir, ahí es donde puedes empezar a experimentar esa parte espiritual, esa fuerza espiritual que está ahí presente en la vida prácticamente de las personas, crean o no crean en esto, es una naturaleza que está intacta todavía, que no cambia nunca y que siempre se va a manifestar en nuestra vida, ya sea a través de la religión, a través de la magia, de la filosofía o incluso de lo más mundano también, porque pues muchas personas dicen que es que la religión se acabó o que la fe se acabó. No, no se ha acabado, simplemente las personas están depositando su fe en diferentes cosas, en otras cosas. Unos lo hacen en el dinero, en el gimnasio, en la carrera, otros lo hacen pues en estas cosas, pero eso nunca se va, ¿no? Eso nunca se va y es como la enseñanza que quiero dejar. Bueno, Carlos, cuéntanos dónde podemos conocer más de tu trabajo, compártenos tus contactos y estaríamos terminando esta charla de hoy y te quiero agradecer por estar una vez más acá en Abrahadabra, Arte y Espiritualidad. No, gracias a ti por invitarme y siempre me van a encontrar en todas las redes, se llaman igual. Actualmente se llama Enzo.Diana. Enzo, como ya saben, es como un círculo de que se repite todo y Diana es meditación o contemplación, que es como ese camino que me gusta llevar a mí. También, eso que terminaste dando como ese cierre, me gustaría decir que sí, tengan mucha fe. La fe para mí es la virtud central. En el árbol de la vida, las Sefira 6 es Micael y Micael es la fe. Y como mi pilar de camino espiritual, eso me gustaría transmitirlo. Tengan una fe de verdad innata, una fe completa. Una fe no es que esté bien las cosas como yo quiero, sino que todo está bien como está. Y esa fe los llevará muy lejos, de verdad. Créanme que la fe mueve montañas, como dicen por ahí. Bueno, Carlos, entonces un placer haber compartido contigo y nada, estamos ahí en contacto, seguimos en contacto y seguimos adelante. Muchísimas gracias.